Hola, es un gusto estar este día con ustedes en esta sesión donde intentaremos identificar oportunidades para mejorar la atención de las personas que viven con hipertensión arterial y que atendemos todos los días en nuestras unidades de atención. Con este enfoque de prescripción razonada de medicamentos, algunas estrategias o puntos prácticos. Yo soy Rubén Silva Tinoco, adscrito a la unidad de atención a la salud de nuestro IMSS Bienestar. Y el objetivo es justamente tratar de identificar buenas prácticas en la atención enfocada en la prescripción razonada de medicamentos para las personas que viven con hipertensión arterial. Les propongo que en los próximos minutos abordemos este contenido tratando de identificar estas claves terapéuticas que tenemos en las unidades de atención. eh, no está de más que tratemos de darle un contexto a lo importante que es atender de la mejor manera a las personas que viven con hipertensión arterial. La hipertensión arterial es uno de los factores que más contribuye a generar carga de la enfermedad, que más impacto tiene en la salud de nuestra población. Observen este dato en México: el 29.4% de las personas utilizando un criterio de presión arterial no tan estricto tiene hipertensión arterial. Es una cifra muy importante, siendo un poquito más frecuente en los hombres. Y observen cómo una buena proporción de estas personas ni siquiera está consciente del diagnóstico de la enfermedad. Más allá de cuántas personas ya tienen hipertensión, si nosotros intentáramos identificar la proporción de personas que están con un control más o menos óptimo, con un criterio un poquito más laxo y flexible de presión arterial, identificaríamos que un poco menos del 60% está logrando esta meta de control. Y si intentáramos identificar la proporción con una meta más estricta, por abajo de 130-80 milímetros de mercurio, observen cómo solamente uno de cada tres está logrando este objetivo. Esto es importante porque la hipertensión arterial es una de los factores de riesgo modificables, más fácilmente modificables, que pueden mitigar en este sentido la carga, el impacto en la salud de las personas. Llámese cómo reducir esa muerte prematura o esa aparición de complicaciones que deterioran la calidad de vida y que generan a veces incapacidad. Observen cómo, de acuerdo al estudio de carga global de la enfermedad, el último análisis de 2021, la glucosa, el sobrepeso, la obesidad y la presión elevada son los factores de riesgo más importantes que generan más impacto en la salud de los mexicanos, que generan más carga de la enfermedad. Por eso es importante siempre estar en la medida de lo posible tratando de identificar qué cosas podemos mejorar en nuestra práctica diaria. Les muestro yo en pantalla, pido revisen ustedes y observen cómo este año se acaba de lanzar el Protocolo Nacional de Atención Médica y existe un protocolo justamente designado para esta entidad, para esta condición que es la hipertensión arterial. Y en este protocolo aparece esta tablita que ustedes pueden ver, nos ayuda a recordar cuáles son los criterios para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial. De forma general, se establece que una cifra mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica, son criterios para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial. Este diagnóstico se debe de confirmar con mediciones fuera del consultorio o al menos con una repetición en una visita posterior. Y en esta misma tablita, también que ustedes pueden consultar, aparece cuáles serían algunas métricas de cifras de presión arterial para poblaciones con alguna patología en especial, por ejemplo, diabetes o enfermedad renal crónica. De forma general, uno de los principios de la prescripción razonada, recuerden, es saber a dónde queremos llevar a nuestro paciente
cuál es el objetivo de la atención, ¿no? Cuál es esa métrica que nos va a ayudar a guiar o establecer una ruta de tratamiento. Y en ese sentido, este protocolo nacional de atención médica propone, como en otras guías internacionales, que el objetivo debe ser que los pacientes tengan cifras por abajo de 130 y por abajo de 80 milímetros de mercurio para las personas con hipertensión. Este es el objetivo deseable. Como todo en la práctica en salud, en medicina, todas las atenciones se debe de individualizar. Y luego entonces también existe esa posibilidad de que nosotros establezcamos un objetivo de control específico para una persona, pero bueno, la recomendación es que lo deseable es que la mayoría de los pacientes al menos alcancen esta métrica de menos de 130/80. Y en este protocolo se mencionan algunos principios del tratamiento. Recordar que hipertensión arterial no solo se maneja con estrategias terapéuticas, farmacológicas, sino que también hay intervenciones no farmacológicas en las que debemos de incidir porque muchas de las veces estas son las que nos permiten que un paciente tenga un buen control o que no esté requiriendo intensificaciones del tratamiento constante que implican pues estar inclusive con la posibilidad de tener más efectos adversos por fármacos, por algo que se podría eventualmente controlar si se incorporan estrategias enfocadas en el estilo de vida, como la restricción de sodio, la realización de una actividad física, mantener una alimentación saludable, procurar en las personas con sobrepeso y obesidad perder algunos kilos de peso y evitar el consumo de alcohol. Es importante, una vez que establezcamos el tratamiento farmacológico también, este protocolo hace recomendaciones muy específicas en monitorear la adherencia. Es una realidad que muchos pacientes no son regulares en su tratamiento farmacológico, alcanzan un buen control de las cifras de presión arterial y después suspenden su tratamiento. Entonces es importante como estar en esta comunicación efectiva con nuestros pacientes para justamente identificar los momentos en los cuales el paciente no pudiera estar adhiriéndose a nuestras recomendaciones e investigar por qué. A veces es, repito, un tema de comunicación. Este protocolo hace recomendaciones muy puntuales también acerca de preferir combinaciones dosis fija de medicamentos, es decir, no empezar con una sola clase terapéutica, sino incorporar al menos dos. Y muy importante también, a veces no identificamos que las personas podemos llegar a consumir alimentos que como tal no identificamos que traen mucha sal, particularmente todos estos alimentos ultraprocesados que traen muchos conservadores, generalmente traen sal y luego entonces no facilitan que una persona tenga un buen control de presión arterial. Pasando a los fármacos, que es el objetivo principal de esta sesión, eh, vale la pena recordar, ¿no?, que existen los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y dentro de estos podemos identificar al menos como fármacos a los cuales tenemos en nuestras unidades a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, y los ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Este algoritmo que ustedes ven del lado derecho, este flujo, nos hace recordar lo que hemos conocido desde la escuela de justamente este mecanismo fisiológico que justamente se encarga de regular, entre otras cosas, la presión arterial para que digamos, desde el punto de vista biológico, sigamos funcionando, nuestro sistema cardiovascular se mantenga óptimo, trasladando en suficiente cantidad sangre y permitiendo la perfusión tisular en los diferentes tejidos, pues es justamente el responsable, uno de estos responsables de que esto suceda es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ustedes pueden ver que cuando nosotros incidimos o interferimos en este mecanismo fisiológico,
que en las personas con hipertensión se vuelve fisiopatológico porque está sobreactivado. Con estas clases terapéuticas podemos justamente regular o intentar regular este proceso fisiopatológico para justamente lograr que las personas tengan un mejor control de sus cifras de presión arterial. Y bueno, pasando a los YECAs, históricamente hemos tenido moléculas como el enalapril. Ya revisamos que estos fármacos inhiben a la enzima convertidora de la angiotensina y esto impide la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y eso permite que las personas tengan mejores cifras de presión arterial. Vale la pena quizás recordar algunos efectos secundarios más o menos comunes. Uno de ellos, ustedes sabrán perfectamente, es la posibilidad de que un 10%, un 20% de los pacientes se pueden quejar de tos seca. De ahí la importancia quizás de explicarle al paciente y eventualmente darle un seguimiento, no volver a ver al paciente en al menos un mes, justamente para indagar que esta tos pudiera o no presentarse. A veces los pacientes en la práctica común empiezan a recibir tratamientos antibióticos, fármacos para la tos, cuando en realidad lo que es este medicamento el que está condicionando esto. Repito, no es en la mayoría, es una proporción baja, pero siempre es algo que debemos de tomar en cuenta. Los YECAs también incrementan el riesgo de hipercalemia. La verdad es que este riesgo es bajo en una población relativamente no tan enferma. Esto habrá que tener más precaución en pacientes con enfermedad renal. Y también el angioedema es una reacción rara, pero grave, más común en pacientes de origen africano. Potencialmente puede comprometer la vida, pero bueno, repito, un evento adverso sumamente raro. Hay que tener ciertas precauciones, eventualmente monitorear la función renal, los niveles de potasio, y recordemos que es un fármaco contraindicado, es una clase terapéutica contraindicada en el embarazo. Enfocándonos en enalapril generalmente las tabletas vienen de 10 miligramos, la dosis inicial que sugerida es de 5 a 10 miligramos una vez al día y se puede titular hasta los 40 miligramos al día dividida en una o dos dosis. Es un fármaco que eventualmente puede requerir ajustes en pacientes con insuficiencia renal. Es un fármaco que históricamente demostró ser muy efectivo, muy asociado a disminuir desenlaces adversos como la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal, y por eso es una terapia que sigue considerándose de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial, también en personas con diabetes tipo 2. Pasemos a los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los famosos ARA2, que también forman parte de esta inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y como revisábamos previamente, los ARA2 bloquean a los receptores de angiotensina 1, de la angiotensina 2, evitando que esta hormona cause vasoconstricción y libere aldosterona, y de esta forma reduce la presión arterial. Es un fármaco también que utilizamos mucho. Los efectos secundarios son muy parecidos a los de los YECA, con la diferencia de que estos están asociados a muchísimo menor riesgo de condicionar tos. Y luego entonces es una terapia que a veces preferimos en los que no toleraron los YECAs, les damos un ARA2 con esta intención de quitarles este efecto adverso de la tos que sí dan los YECAs y que en muchísimo menor medida dan los ARA2. Las precauciones son las mismas, eventualmente hay que estar vigilando periódicamente la función renal o los niveles de potasio, pero en general es una clase terapéutica con la que estamos muy familiarizados y tenemos ya muchos años, décadas utilizándolas y por eso nos sentimos muy seguros usándolas. De las claves que tenemos a nivel del sistema de salud público está losartán. Históricamente, la dosis inicial sugerida es de 50 miligramos al día y esta se puede llevar en la medida que el paciente lo requiera a 100 miligramos al día dividido en
en 2 dosis. Y la otra clave es el telmisartán. La dosis inicial sugerida es de 40 miligramos al día y se puede sugerir incrementar la dosis a 80 miligramos al día. Esta se podría indicar inclusive en una sola dosis. Pasemos a los calcio antagonistas. Y los calcio antagonistas tienen un mecanismo de acción que consiste en inhibir el flujo de calcio a través de unos canales de calcio que existen en las células musculares lisas, principalmente de los vasos sanguíneos, aunque también hay en el corazón, y de esta forma disminuyen el tono vascular y disminuyen las cifras de presión arterial en las personas que tienen hipertensión arterial. Así es como funciona. Y en el corazón, pues también tienen cierto efecto farmacológico, particularmente en disminuir la frecuencia cardíaca. Esto sucede con la familia o la subclase de calcio antagonistas no dihidropiridínicos, que históricamente no hemos utilizado para controlar la presión arterial y luego entonces no debería ser un factor que nosotros, al cual deberíamos de preocuparnos porque no utilizamos verapamilo y diltiazem para controlar la presión arterial. Efectos secundarios comunes, ustedes, yo estoy seguro que identifican perfectamente, quizás el más frecuente y el que a veces asusta mucho a los pacientes, no en todos, no aparecen todos, pero sí puede ser en una proporción de pacientes, es el edema periférico, particularmente con amlodipino. Es un efecto secundario más o menos frecuente. No va a ocurrir en la mayoría de los pacientes, pero es algo que puede llegar a ocurrir. Y si bien esto no traduce un efecto deleterio o es indicativo de que el paciente está teniendo un daño a nivel orgánico, por ejemplo, en el riñón, sí es algo que asusta y es algo que eventualmente hay que considerar cambiar cuando el paciente presente este efecto secundario por otra clase terapéutica, ¿no? Otros efectos menos comunes, el mareo, la cefalea, el riesgo de hipotensión, como cualquier antihipertensivo. Y le repito, estos efectos cardíacos, como la bradicardia, es más posible que suceda en los no dihidropiridínicos, como el verapamil y el diltiazem, que no utilizamos nosotros para la hipertensión arterial. Con respecto a los diuréticos tiacídicos, también es una clase terapéutica que históricamente tenemos en nuestras instituciones. Siguen estando muy vigentes, ayudan mucho porque complementan los efecto de otras clases terapéuticas como los calcio antagonistas o los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ejemplos son la clortalidona y la hidroclorotiazida. Estos funcionan a nivel del túbulo contorneado distal del riñón, como ustedes pueden ver en pantalla. Lo fisiológico, que es esa imagen superior, es que haya una reabsorción de sodio y cloro a nivel del túbulo contorneado distal y estos fármacos, las tiazidas,
justamente inhiben a este cotransportador de sodio-cloro y al inhibir justamente este ingreso de sodio y cloro o de reabsorberlo para que vuelva a ingresar al organismo a este nivel del túbulo contorneado distal, lo que promueve es la eliminación de sodio y agua y luego entonces del volumen sanguíneo, y eso favorece que el paciente tenga mejores cifras de presión arterial. Eh, Efectos secundarios comunes, como también eh, se inhibe el regreso del potasio al torrente sanguíneo. Estos fármacos pueden condicionar hipocalemia, que es algo que eventualmente hay que tener en cuenta. También hiponatremia, particularmente en los adultos mayores, hay que tener cierta precaución con las tiazidas. No es una terapia que eventualmente sea la de primera línea. Sí se puede utilizar, pero bajo cierta vigilancia y siempre teniendo esa sospecha de este riesgo de condicionar hiponatremia. Y también puede aumentar los niveles de ácido úrico y condicionar cierto nivel de hiperglucemia, que eventualmente no, estas dos situaciones, tanto la del ácido úrico y la de la glucosa, no justificaría que los quitáramos justamente para evitar que se eleve tantito la glucosa al ácido úrico. No estaría indicado si es un fármaco que nos está sirviendo para controlar la presión arterial. Ciertas precauciones en insuficiencia renal, el tema, le repito, del potasio y del sodio, y generalmente son fármacos que tampoco se recomiendan durante el embarazo y la lactancia. Las presentaciones que tenemos de hidroclorotiazida generalmente vienen de 25 miligramos. Se recomienda iniciar con 5 y se puede titular a 25 miligramos al día en una sola dosis. Y también tenemos a clortalidona, que es un fármaco que también podríamos utilizar. Generalmente la dosis viene de 50 miligramos. Las dosis de inicio sugeridas van de 12.5 a 25 miligramos y la dosis máxima pudiera ser de 50 miligramos al día. Hace unos momentos platicábamos que existe el Protocolo Nacional de Atención Médica para Hipertensión Arterial, que se publicó en 2025, y esta es la imagen del algoritmo que se propone este grupo de expertos para el manejo de las cifras de presión arterial, y brevemente lo revisaremos. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla cómo una de las primeras cosas que hay que hacer es medir el riesgo cardiovascular, y para eso se propone utilizar la calculadora Hearts, que justamente nos ayuda a identificar si una persona pudiera tener un alto riesgo de presentar un evento cardiovascular en los próximos años. Y en la medida que el paciente requiera tratamiento porque está con este diagnóstico, con cifras por arriba de 140-90, observen cómo se sugiere la incorporación de una terapia dual, que puede ser un YECA-ARA más un calcio antagonista, o bien un YECA-OARA más un diurético en dosis bajas. Esa se fijan, es la recomendación. Podríamos intentarlo cada vez que veamos a un paciente. Y bueno, también quiero que pongan ustedes atención de cómo hay eh, esta leyenda que nos hace la recomendación de que podríamos seguir utilizando monoterapia, a lo mejor en algunos pacientes con riesgo de fragilidad o aquellos pacientes que estén proclives a tener hipotensión ortostática, o bien que con una terapia de combinación, dosis bajas, cursen con hipotensión. Podríamos considerar la monoterapia, o en pacientes adultos mayores, particularmente arriba de los 85 años. Fuera de estas recomendaciones, lo ideal es aspirar a que el paciente reciba, repito, una combinación de tratamientos, una terapia dual en dosis bajas. La siguiente parte del algoritmo, estamos viendo la parte superior, ahora estamos viendo lo que continúa la parte inferior. Una de las cosas importantes es definir si el paciente tiene este riesgo que nosotros calculamos con la calculadora Hearts,
un riesgo elevado y eso porque es importante que estas personas con riesgo elevado incorporen algunas, a lo mejor, valoremos la incorporación de otras terapias como pudieran ser las estatinas y el ácido acetil salicílico en dosis bajas, justamente para disminuir este riesgo cardiovascular, más allá de que debamos seguir controlando la presión arterial. Entonces, es una recomendación que debemos de incorporar a nuestra práctica, calcular el riesgo cardiovascular y ver si el paciente es candidato a alguna otra intervención. Y comunicárselo también al paciente. A veces eso ayuda a que el paciente incremente la conciencia acerca del cuidado de su salud y nos ayuda a que, que tenga una mejor adherencia a nuestras recomendaciones. Pero bueno, el siguiente paso, observen, si el paciente después de un mes no logra las cifras de presión arterial, la recomendación es seguir con esta terapia dual, pero titular las dosis, llevarlos a una dosis máxima tolerada. Si logró las cifras de presión arterial, pues es bueno, pero si no, había que pasar a este segundo paso de llevar al paciente a dosis máxima tolerada. Y si después de esto el paciente no lograra lograr un objetivo de meta de presión arterial que estamos persiguiendo, habría que considerar replantear qué otra cosa podemos tratar de hacer para que el paciente logre este objetivo, ¿no? Y uno de esos caminos es plantear si el paciente no requiere eh, un siguiente nivel de atención que nos ayude a lograr este objetivo de control de la presión arterial. Muchas de las veces, algunos pacientes cuando son muy jóvenes o cuando tienen esta hipertensión refractaria a dos, tres, generalmente a tres clases terapéuticas, incluyendo un diurético, eh, habrá que considerar si no tienen una hipertensión arterial por una causa secundaria y luego entonces ameritar un abordaje un poquito más complejo en un segundo o en un tercer nivel de atención. Pero les quise mostrar para que identifiquen cuál es la propuesta de este protocolo nacional de atención médica en cuanto a la incorporación y a la intensificación del tratamiento farmacológico. Y en este mismo protocolo se sugieren cuáles serían estos antihipertensivos en dosis fijas y cuáles serían las dosis mínimas y máximas que podríamos estar planteando. Quiero que por favor enfoquen su atención en terapias, por ejemplo, termilsartán, hidroclorotiazida, que son terapias que eventualmente, frecuentemente tenemos en nuestras unidades. Y bueno, también es cierto que tenemos otras presentaciones que habrá que sacarles provecho. En nuestras unidades históricamente también hemos tenido telmisartán hidroclorotiazida, irbesartán hidroclorotiazida, y bueno, también son terapias que podríamos utilizar, media tableta como recomendación para iniciar el tratamiento y llevar al menos a una tableta al día intentando alcanzar esta meta objetivo de atención. También es cierto que tenemos monoterapia, presentaciones individuales de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ARAs y los YECAS, presentaciones individuales de tiazidas que ustedes ven en pantalla y presentaciones individuales de amlodipino, que es un calcio antagonista. También podríamos nosotros aspirar a que nuestro paciente tenga este esquema de tratamiento de terapia dual en la medida que nosotros podamos combinar justamente estas opciones que tenemos disponibles en nuestras unidades. Y en esta tablita yo les comparto una propuesta de cuál sería a lo mejor una estrategia para utilizar estas clases terapéuticas en la dosis inicial. Y observen cómo telmisartán, losartán y enalapril los podríamos combinar con clortalidona, hidroclorotiazida y amlodipino, ¿sí? Para justamente lograr este objetivo de atención de combinar combinar clases terapéuticas y ofrecer este esquema de tratamiento a nuestros pacientes. Esta propuesta es una sugerencia de dosis inicial
Observen cómo la clortalidona y la hidroclorotiazida generalmente deberíamos iniciar solamente con media tableta y el amlodipino se podría iniciar con una tableta completa. Esta propuesta, en la medida que el paciente requiera una intensificación del tratamiento porque no está logrando el objetivo de atención, pues habría que plantear incrementar la dosis. En este caso, telmisartán se puede subir a 2 tabletas al día, losartán se podría subir a 2 tabletas al día. En el anapril se podría subir inclusive, como lo revisamos hoy, hasta 4 tabletas al día. Y bueno, podríamos jugar un poquito con la intensificación, con estas claves de medicamentos que aparecen como monoterapia. Una cosa muy importante, y también aparece en este protocolo nacional, es la importancia de darle seguimiento a nuestro paciente. Un paciente que no está alcanzando las metas de atención o que es de reciente diagnóstico, sí o sí debemos aspirar a verlos en 30 días o menos, justamente para ver si el paciente está logrando estas cifras de presión arterial. Y también este protocolo hace la invitación a que planteemos la posibilidad de que ese grupo de pacientes que está logrando tener eh, las metas de atención óptimas, podríamos inclusive aspirar a verlo cada 3 meses. La invitación es a que revisemos un poquito más a detalle este protocolo nacional de atención médica, enfocado, les repito, en primer nivel de atención. Hay una infografía que resume algunos elementos, el protocolo en extenso y esta calculadora de riesgo cardiovascular también la pueden revisar en este portal del Consejo de Salubridad General. Entre otras cosas, porque hoy hemos revisado algunos aspectos muy generales, muy prácticos, que estoy seguro que van a ser de utilidad en su día a día, pero también hay ciertas cosas que hay que tratar o aspirar a individualizar, no olvidarnos de lo importante que es que la atención sea centrada en el paciente. Y bueno, hay pacientes que tienen ciertas características especiales que luego entonces nos debe orillar a adoptar ciertas recomendaciones también especiales. Y en este protocolo que les comentaba, se hace mención de una forma muy sintetizada, justamente algunas poblaciones especiales que pudieran ser candidatas a ciertas consideraciones terapéuticas como las que ustedes ven en pantalla. Yo de esta forma estoy concluyendo esta sesión, esperando que sea de utilidad y que esto eventualmente les ayude a ustedes a identificar qué intervenciones pudieran estar ustedes intentando incorporar en su día a día en la atención de las personas que viven con hipertensión arterial, aspirando a justamente incorporar una prescripción razonada de las terapias farmacológicas, ya que esto está perfectamente estudiado que impacta mucho en el pronóstico y la calidad de vida de las personas con hipertensión arterial. Agradezco mucho la invitación a los organizadores y hasta la próxima.